¿Quién vive, mis hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. La victoria. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por este día que nos da. Otro día más. Sí. Que podemos honrar y glorificar su nombre. Amén. Amén. Y estamos contentos porque sabemos Yes. que esperamos milagros de Dios en nuestra vida. Estamos contentos porque podemos levantar nuestras manos, glorificar su nombre, exaltar su nombre. Sabemos que Él vive y reina por todos los siglos de los siglos, que es nuestro Dios, que nos protege en todo momento y en todo lugar. Amén. Vamos a comenzar, déjenme orar un segundito. Padre amado, en el nombre de Jesucristo le damos gracias por esta mañana, Dios amado. Te pedimos, Dios amado, que su bendito y santo Espíritu se mueva en medio de nosotros, Padre. Que nos venga hablando, Señor, su palabra, Padre amado. Y todo aquel, Padre amado, que venga enfermo el día de hoy, Padre, sea sanado. Sí, Padre. Que todo aquel que venga, Señor, oprimido, Señor, sea liberado, Dios amado, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Dios bendito, que todos los que estamos aquí, como los que están escuchando, Señor, a través de internet, de la televisión, de su celular, Padre amado, su mano poderosa llegue a ellos, Dios bendito, en el nombre de Jesús, y que toda opresión, Dios bendito, sea quitada de su vida, Padre, y que toda enfermedad que haya sea quitada, Dios amado, y que el consuelo de su vida, Padre, que venga a ellos, Padre. Que el consuelo suyo venga a ellos, Dios amado, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre, y que su nombre poderoso siga estando en alto siempre por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice amén. 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 Gloria a Dios. Denle un aplauso con todo su corazón. Vamos a seguir gozándonos, mis hermanos, con la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama madurez espiritual. Es muy importante que comprendamos qué es una madurez espiritual. Sí, mi Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos dentro del camino de Dios y quizás nuestra madurez sea muy poca o quizás sea mucha. Pero aquí vamos a comparar algo bien importante. De acuerdo al diccionario secular, ¿qué es madurez? No sé si una vez nos hemos preguntado qué significa madurez. De acuerdo al diccionario dice, es el juicio prudente o sensato y la edad de un individuo que disfruta plenamente de sus capacidades y que todavía no alcanzó la ancianidad. Qué triste, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es triste? Porque en primer lugar se le considera una persona sensata a una persona que disfruta plenamente de sus capacidades. Estoy de acuerdo. Pero el segundo punto que dice, y que todavía no alcanzó, ¿qué? La ancianidad. Quiere decir que un anciano no es maduro. ¿Se da usted cuenta? Por eso digo que qué triste, porque es una gran mentira. La palabra de Dios bendijo la ancianidad y la bendijo con sabiduría para aquellos que quieran ser sabios. ¿Me explico? Entonces la mentira que se ha presentado en el mundo es que toda persona que llega a la tercera edad, a la ancianidad, le vamos a llamar así, es una persona que no sirve para nada. ¿Eso es lo que dice quién? El mundo. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿usted está de acuerdo? No. No. ¿Por qué razón? Porque lo incapacitan desde antes que llega a una edad avanzada. Abraham murió en sus 5 sentidos y tenía 175 años de edad. Aleluya. Isaac tuvo 180 años de edad. Jacob, 147 años de edad. Y con sus capacidades pensantes, gente que podía pensar, podía razonar, podía aconsejar, podía guiar a la gente. Entonces esto, cuando contemplamos esto, no tenemos que hacerle caso. ¿Por qué razón? Porque se comienza a producir una maldición. Cuando la gente dice, los científicos dicen, los conocedores de la ciencia dicen, que toda la gente va a llegar al Alzheimer, a la amnesia cínica, y la gente se lo cree.
Entonces hay una gran mentira que empieza a hacerse maldición sobre la gente. Y tenemos que contemplar que no debemos de creer esa mentira, tenemos que rechazarla. Hay muchos factores por los cuales la gente sufre de Alzheimer. Hay razones en las cuales a veces no piensan que son situaciones médicas, problemas de medicamentos, maldiciones. Entonces, lo que acabo de leer, mis hermanos, ya estamos viendo sus limitantes. ¿Me explico? De acuerdo a la palabra de Dios, nos enseña de una forma diferente y muy sencilla. Dice lo siguiente: la madurez espiritual se nota en el crecimiento espiritual y la decadencia carnal. ¿Comprendemos eso? La madurez espiritual, fíjese bien, se nota en el crecimiento ¿qué? Espiritual. Pero a la vez, cuando hay un crecimiento espiritual, hay una decadencia ¿qué? Carnal. O sea, cuando tú creces espiritualmente, hay una decadencia carnal. Si crece la carne, hay una decadencia ¿qué? Espiritual. ¿Se fija lo opuesto? O crece uno o crece el otro. Nunca van a crecer juntos. Porque lo espiritual se opone ¿qué? A lo carnal, y lo carnal se opone ¿qué? A lo espiritual. Dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Acompáñenme. 1 Corintios 13, versículo 11. Aleluya. ¿Lo tienen todos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Se da cuenta? Un niño no tiene el discernimiento de lo espiritual. Un niño no tiene el discernimiento de lo bueno y lo malo. Entonces aquí nos está enseñando que cuando uno crece, uno debe de ¿qué? Madurar. ¿Me explico? Cuando era niño yo no entendía las cosas espirituales, no entendía la palabra de Dios. Pero cuando ya crecí, ¿qué sucedió? Dejé lo que era de niño para hacerme adulto, para comprender, para discernir, para enseñar, para exhortar, para guiar. No me incapacita la palabra de Dios por la edad, me bendice. Amén. Job fue un hombre que siempre aconsejaba a los jóvenes, guiaba a la gente que estaba por mal camino, los ayudaba de todas las formas que podía. Y Job fue un hombre de edad avanzada. Y la palabra de Dios habla que Dios bendijo a Job todavía 2 veces más después de haber pasado el sufrimiento que pasó. No le quitó la mente, no le quitó la salud, no nada, absolutamente. Porque Job era un hombre que confiaba siempre en Dios. Ahora la pregunta es, ¿nosotros debemos de confiar en Dios 100% o al 50% o al 20%? Es al 100%. ¿Sí? Siempre. Y Dios va a hacer milagros sobre nuestra vida que nosotros no consideramos. Porque Dios es un Dios de ¿qué? De milagros. De milagros, acuérdense de eso. Es un Dios de milagros. Ahora bien, ya estamos viendo cómo nosotros somos diferentes, cómo maduramos en el camino de Dios, ¿ok? Y nos declara en Gálatas 4.1, acompáñenme ahí está adelantito, Gálatas 4.1. Sí, adelantito, segunda de Corintios, adelante. 4.1. Y miren lo que dice. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Versículo 2.
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, cuando nosotros somos niños en el camino de Dios, por eso tenemos gente que nos enseña, tenemos pastores, tenemos maestros que nos enseñan la palabra de Dios. Y dice aquí, está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, no importa la edad que tengamos nosotros, si venimos a los pies de Cristo, vamos a empezar como todo niño. Vamos a empezar a ser enseñados. Vamos a empezar a alimentar como un niño. Pero vamos a tener gente que nos va a estar guiando por el camino de Dios, por el camino correcto de Dios. No por el camino de la religión, el camino correcto de Dios. Eso es bien importante. Una persona que se queda sola en casa y quiere entender la palabra de Dios, se va a confundir. Va a haber mucha confusión. Aunque el Espíritu Santo lo va a estar guiando, él necesita personas que estén guiando de acuerdo ¿a qué? A la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la verdad. Yo recuerdo perfectamente bien cuando venimos al camino de Cristo, yo tenía muchas preguntas tenía. A los 30 años de edad venimos a los pies de Cristo y yo le preguntaba a la gente, ¿y qué es esto y qué es aquello? Y muchas veces no obtenía respuesta. Pero Dios en su tiempo puso gente que nos comenzara a enseñar. Dios en su tiempo, a través del Espíritu Santo, nos continúa enseñando y nos continúa enseñando. Amén, gloria a Dios. Entonces nos damos cuenta que qué importante es comprender cuando nosotros somos bebés dentro del camino de Dios. Quiere decir que somos bebés en lo espiritual. Y quiere decir que hay mucho carnal, mucha carnalidad. Y ahorita vamos a ver eso adelante. Ahora, ¿cómo se comienza la pregunta que tenemos? ¿Cómo se comienza la madurez espiritual? Porque eso es lo que debemos nosotros saber. ¿Cómo se comienza la madurez espiritual? Primeramente tenemos que hacer lo que hace un bebé. ¿Qué es lo que toma un bebé? ¿Se come un steak o toma leche? Toma leche. Toma leche, ¿verdad? Entonces, ese es el comienzo. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Vamos a leer el versículo 1 primeramente. Sí, 1 Pedro 2, versículo 1. Amén. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones. Detracciones significa calumnia o injuria. Entonces el primer paso que tenemos que hacer es desechar, es quitar ¿qué? Toda malicia. O sea, todo pensamiento malo que venga, tenemos que desecharlo. Tenemos que quitar todo engaño. Si engañamos a la gente ahora, debemos no ¿qué? Engañarlos. Debemos quitar ¿qué? Toda hipocresía. O sea, la gente nos tiene que conocer como somos aquí, afuera y en cualquier lugar. Los tiene que conocer como cartas abiertas, como dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que quitar esto que se llama hipocresía. Jesucristo señaló a los fariseos como hipócritas y a los escribas, porque eran unos enfrente de toda la congregación y eran otros por ahí en su vida personal. Tienes que quitar, dice, tenemos que quitar toda envidia. Así como cuando dice la gente, es que te tengo envidia de la buena, ¿no? Quita todo lo que sea envidia. Buena o mala, quita la envidia. ¿Ok? Entonces ahí vamos viendo que vamos a ir a comenzar creciendo, porque esto es carnalidad, o sea, de la carne, lo tenemos que ir quitando. ¿Sí? Si yo siento que tengo envidia de algo o de alguien, ¿qué debo de hacer? Quitarlo de mi vida. Y quitar todas las detracciones, que son calumnias o son injurias. Cuando injurian a alguien, cuando ofenden a alguien, tenemos que quitar.
Entonces ya vamos a comprender que vamos a comenzar a crecer, ¿qué? Espiritualmente. Eso es bien importante entenderlo. Vamos a comenzar a crecer, ¿qué? Espiritualmente. Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. O sea, la compara. Un niño, ¿qué es lo que desea? Leche. Tiene hambre. Quiere alimentarse. Entonces nosotros debemos tener el deseo de alimentarnos, el deseo de abrir la Biblia, el deseo de orar, el deseo de conocer. Pero tenemos que desearlo. No hay nadie que tenga que venir a obligarnos. Hay veces que las Biblias se quedan ahí sentadas toda la semana hasta que volvemos a juntarnos otra vez. Nos volvemos a congregar, traen la Biblia, le quitan el polvo y seguimos adelante. No, tenemos que desear. Voy a leer en la noche, en la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche. Yo deseo en mi corazón, mi espíritu necesita alimento, entonces tengo que desear la palabra de Dios como un niño desea la leche. Ese es el punto bien importante. Y aclara, fíjese lo que dice, la leche espiritual no adulterada. O sea, no vamos a anhelar la palabra adulterada. ¿Me explico? No vamos a aceptar palabra adulterada de Dios, porque esa leche no nos va a producir buen efecto, no nos va a hacer crecer bien. Entonces nosotros deseamos la palabra que es de Dios, la verdad de Dios. ¿Sí? No hagan lo que hacen por ahí, que salvos siempre somos salvos, porque es una palabra que adulterada. Es mentira. El salvo va a ser salvo si se mantiene dentro del camino sin pecar, sin la malicia, sin todo lo que acabamos de decir. Entonces hay muchos factores, pero no vamos a entrar al tema de salvación. Dice, para que por ella crezcáis, ¿para qué? ¿Qué dice el versículo 2 al final? Para que por ella crezcáis para salvación. Entonces es bien importante comprender que la palabra de Dios tiene que ser no adulterada, sino realmente la verdad. Ahora bien, versículo 3 aclara, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, o sea, si es que habéis gustado la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Si no te ha gustado en realidad, quiere decir que nunca la vas a buscar. Te puedes hacer religioso, puedes venir a la iglesia, puedes estar en la iglesia, puedes participar en la iglesia, puedes limpiar, puedes leer, puedes cantar, pero si no te ha gustado la bondad de nuestro Señor Jesucristo y nunca lo buscas, es inútil todo lo demás. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? Nos está dando los primeros pasos para crecer, ¿qué? Espiritualmente. Versículo 4. Acercándoos a Él. ¿Quién es Él? A Jesucristo. Acercándonos a Él, que dice, es piedra viva, o sea, no está muerta, desechada ciertamente por los hombres. O sea, el pueblo de Israel desechó a nuestro Señor Jesucristo. Los romanos lo desecharon. ¿Y qué hicieron con Él? Lo crucificaron. Mas para Dios es escogida y preciosa. O sea, si buscamos a nuestro Señor Jesucristo, es el principio del crecimiento. Si no lo buscamos, no importa qué hagamos o cuántos libros teológicos leamos, vamos a quedar ¿qué? Vacíos y con mucha hambre. No hay crecimiento espiritual. Sin Jesucristo en nuestra vida, no hay crecimiento espiritual. Fíjese, el crecimiento espiritual es muy importante y no lo quiero mencionar ahorita, lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Por qué razón? Porque mucha gente niega la eficacia del Espíritu Santo. Mucha gente no tiene la comunión con el Espíritu Santo, no tiene experiencias espirituales. Ahora, Efesios 4:15, mire lo que dice. Efesios 4:15.
Gloria a Dios. ¿Lo tienen todos? Gloria a Dios. Léanme. 4:15. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén, gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Sino que siguiendo ¿qué? La verdad. No la mentira, la verdad. En amor. O sea, no podemos seguir la verdad en odios, en resentimientos, en amargura, sino en amor. Sino que siguiendo la verdad en amor, entonces crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es? Cristo. Nuestra cabeza se llama Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Esa es nuestra cabeza. Entonces vamos a comenzar a crecer. Pero después de tomar una leche espiritual, tiene que venir el alimento sólido. Y aquí tenemos otro paso, es otro proceso en el cual nosotros vamos a ir viendo. El crecimiento espiritual ahora es el alimento ¿qué? Sólido. Así como cuando es un bebé, ya no le doy leche, ¿sí? Ya le doy algo más sólido, ya lo preparo. Así es la palabra de Dios. Hebreos 5:14. Acompáñenme a Hebreos 5:14. Todo esto lo tengo que apoyar con la palabra de Dios, mis hermanos, porque es muy importante comprenderlo. Hebreos 5, versículo 14. 5:14. Cuando tengan todos, digan amén. 5:14. Ahora bien, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, la palabra de Dios nos enseña que el alimento sólido son para las personas que hemos adquirido ¿qué? Madurez. Y es una madurez espiritual y es una madurez sobre el discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Si tenemos el discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo, vamos a desechar lo malo y vamos a hacer ¿qué? Lo bueno. No importa qué piense la gente, no importa. Vamos a hacer lo que es bueno porque lo bueno es agradable ante los ojos de Dios. Y cuando es bueno delante de los ojos de Dios, entonces vamos a hacer lo que Dios quiere y vamos a tener experiencias espirituales con Dios, con el Espíritu Santo, con ángeles, con el reino de Dios. Entonces vemos qué importante es todo esto. Pero el crecimiento tiene que ser el Espíritu Santo en nosotros. Si Dios nos da el Espíritu Santo, mis hermanos, yo quiero hacer una pregunta. Si Dios nos da el Espíritu Santo y no lo usamos, ¿qué sucede? Se apaga. ¿Qué tenemos que hacer? Usarlo. Si usted recibe una herencia y no la usa, no la invierte, ni siquiera la pone en ahorros, nada más la guarda, ¿qué va a pasar con esa herencia? ¿Qué va a pasar con ese dinero? Se va a hacer poco. Con el crecimiento, las devaluaciones, todo eso, se va a hacer poco. O se lo comen los animales. Tienes que invertirlo. Entonces así la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios y la invertimos. Y va creciendo. Pero si la guardamos y no la usamos, poco a poco va a ir decreciendo. ¿Y qué es lo que va a crecer? Lo carnal. ¿Me explico? Ahora bien, Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Tenemos que ver toda esta área de crecimiento. ¿Alguien que lo tenga, que quiera leer? Segunda de Pedro
18. Amén. 3:18. 2 Peter 3:18. Ajá. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando hay una madurez espiritual, ya hay un crecimiento. Antes bien, crecer en la gracia. La gracia es bien importante. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, nosotros no nos podemos pasar, hermanos, siempre platicando de la salvación. Tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender, nuestro Señor Jesucristo viene del Antiguo Testamento. Muchos no desean leer el Antiguo Testamento, pero ¿viene qué? Del Antiguo Testamento. O sea, es bien importante comprender todo esto. Nosotros tenemos que crecer espiritualmente, pero tenemos que crecer ¿en quién? En el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Si crecemos en Él, ¿a quién vamos a conocer? Al Padre. ¿Quién es el Padre? Jehová. ¿Y a quién más vamos a conocer? El Espíritu Santo. Eso es bien importante. Si nosotros conocemos todo esto, entonces vamos a entender, ¿sí?, que estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, antes bien crecer en la gracia. ¿Para qué la gracia? ¿Para qué sirve la gracia? Vamos a verlo adelante. ¿Para qué sirve la gracia? ¿Sí? Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador. Ok, ¿cuántos puntos tenemos ahí? 2. Gracia y conocimiento. Muchas veces la gente no tenemos gracia. Y si no tenemos gracia, pues vamos a estar mal ante Dios y ante la gente. Pero si Dios nos da gracia, primeramente vamos a tener gracia ¿de quién? Ante Dios. Y luego vamos a conocer y la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo. El crecimiento y la madurez es importante para toda nuestra vida, acuérdense. Dejamos de ser niños para ser ¿qué? Adultos. Y de esa manera entender los designios de Dios. Si nosotros nos hicimos adultos y no crecimos en el conocimiento de Dios, seguimos siendo ¿qué? Niños. Acuérdense. Si nosotros nos hicimos adultos y no conocimos de Dios, seguimos siendo ¿qué? Niños. Que cualquier gente nos va a engañar. Para poder ser soldados y siervos de Cristo, como todo hombre temeroso de Dios, peleando la buena batalla. ¿Quién? Los que hemos adquirido ¿qué? Madurez. Es bien importante. Los que hemos adquirido madurez, vamos a poder caminar y entender el camino ¿qué? De Dios. Y los designios de Dios. Para que no seamos engañados y llevados de un lugar a otro de cualquier viento que venga, sino llevados por el Espíritu Santo al lugar donde el Espíritu Santo nos quiere y nos requiere. Amén. Y aquí hay una advertencia, dice, cuidado, la carne es enemigo del crecimiento espiritual. La carne es enemigo de qué? Del crecimiento espiritual. Y muchas veces nos damos cuenta en dónde está entrando la carne y dónde está lo espiritual. Y lo vamos a ver. Veamos primeramente 1 Corintios 3, 1 al 3. Al 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1.
¿Alguien desea leer el capítulo 3, versículo 1? De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Amén. De manera que yo, dice Pablo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales. Qué tremendo, con qué se topó Pablo en la iglesia, en la congregación, en la sinagoga. No les puedo hablar como espirituales porque no están en ese camino todavía, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, Pablo encontró mucho problema dentro de las sinagogas. Había mucha carnalidad y poca espiritualidad. No habían crecido, habían pasado los años, pero no habían crecido. Mire el versículo 2. Os di a beber ¿qué? Leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Qué triste es llegar a una iglesia donde está fundada, tiene muchos años y no hay crecimiento espiritual. ¿Cómo se te va a poder notificar lo espiritual y cómo lo puedes comprender si no hay un crecimiento? No te pueden hablar del cielo, no te pueden hablar de lo que Dios está haciendo espiritualmente, muchas cosas porque no hay ¿qué? Un crecimiento. Y el problema no es encontrar el crecimiento, el problema es encontrar mucha carnalidad dentro de la congregación. Ese es el gran problema. Versículo 3. Porque aún sois carnales, dice, pues sabiendo entre vosotros ¿qué? Celos, contiendas, disensiones. Dice, no sois carnales. ¿Y cómo andáis como hombres? O sea, lo está diciendo, cuando hay disensiones, hay contiendas, hay pleitos, hay riña, hay altercado. O sea, dentro del pueblo de Dios no tiene que existir eso. Dentro del pueblo de Dios tenemos nosotros que solucionar el problema. ¿Qué dice amén? Amén. ¿Se da cuenta? Si todavía, dice, dentro de vosotros tienen celos, tienes contiendas, que son riñas, altercaciones, y tienes disensiones, pregúntese, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea que no hay ninguna diferencia entre el que está afuera como el que está dentro de la iglesia. ¿Sí? ¿Me explico? Eso es bien importante. Y si nosotros nos damos cuenta de esto, vamos a comprender qué es lo que necesitamos hacer. Vamos a dar un ejemplo de los que son frutos de la carne. ¿Me explico? Frutos de la carne. Gálatas 5, versículo 19. Gálatas 5. Amén. 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 5:19. Gloria, ¿quieres leer por favor? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. El 20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21. Envidias y homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué no lo van a heredar? A ver. Porque son carnales. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, que son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Estos son los frutos de qué? De la carne. O sea que si nosotros estamos en pleitos, estamos en celos, estamos en envidia, estamos en adulterio, estamos en fornicación, estamos en mentiras, ¿son frutos de qué? De la carne. Entonces ha crecido la carne y lo espiritual, nada. ¿Me explico? Es importante. Ahora vamos a reconocer lo que es el fruto del Espíritu. Versículo 22 de hermana Julia. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Amén. Ahora aquí vamos a comparar. A ver si encajamos. Y si vemos que tenemos esto, entonces estamos creciendo ¿qué? Espiritualmente. Mas el fruto del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo es amor. O sea, primeramente todos debemos tener amor. Si nosotros sentimos odio por alguien, ya estamos en problemas. Entonces la primera señal es que nosotros debemos tener ¿qué? Amor. En segundo, gozo. Si usted anda con la cara caída todo el tiempo, a nadie va a transmitir su gozo porque no trae gozo. Va a transmitir aflicción, tristeza, muchas cosas, pero nada que sea gozo. Muchas veces se ha mal interpretado que todo cristiano tiene que traer la cara caída. ¿Por qué tiene la cara caída? Yo soy cristiano. Y aquí el gozo no está peleado con el cristiano. El gozo viene de Dios. Amén. La alegría viene de Dios. La alegría viene del Espíritu Santo. Pero siempre es una alegría sana. Acuérdense, una alegría sana. Entonces es importante comprender que el gozo de Dios mi fortaleza es. Y si es mi fortaleza, lo menos que yo voy a tener es gozo de Dios. Yo le digo muchas veces, yo peleo en contra de que me voy a portar muy serio con la gente. Y yo me doy cuenta que si yo me porto serio, voy a transmitir otra cosa. ¿Por qué razón? Porque mi cara no es muy aceptable. Prefiero transmitir el gozo de Dios en mi vida para que haya gozo en otra gente en el camino de Dios. Entonces nosotros podemos transmitir el gozo. Si usted está criando a sus hijos, si nació su hijo y usted no le transmite gozo al bebé, ¿qué niño espera que usted va a tener? Imagínenselo. Un bebé, un niño que no sonríe y después otro adulto que no sonríe. Cuando usted tiene un bebé, usted le transmite gozo al bebé, lo acaricia, lo carga, lo mima, le habla con cariño. Cuando usted está en el camino de Dios, usted debe transmitir el gozo a la gente. Si yo tengo una aflicción como ministro y viene una persona que necesita ser ministrada, hago una pregunta: ¿la voy a ministrar con la aflicción que yo tengo? ¿O tengo que hacer mi aflicción a un lado y mostrarle la palabra de Dios, el gozo de Dios, la esperanza de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Todo lo de Dios. Y no decir, es que tú no sabes que a mí me pasa lo mismo y esto y aquí y allá. No. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el fruto del Espíritu Santo es ¿qué?
gozo. Hasta el día de la muerte vamos a tener el gozo del Espíritu Santo. Como esta madre que estaba muriendo, se despide de sus hijos y le dice a su hijo: hijo, allá nos vemos mañana, hijo. Ahí nos vemos mañana, en el reino de los cielos. Mañana, en el reino de los cielos. Y luego al último de sus hijos dijo: hijo, a ti te digo adiós. Y el hijo dijo: mamá, pero ¿por qué a mí no me dices que me vas a ver mañana? Dijo: porque tú nunca has querido las cosas de Dios y sé que no te voy a ver. Pero tenía el gozo y la paciencia para decir a cada hijo su bendición. Y el hijo cayó de rodillas y le entregó su vida a Cristo. Gloria a Dios. Pero ella sabía que iba con Dios. Ella tenía el gozo que ahora iba con Dios, iba a descansar. Así como Simeón le dijo a Dios: Dios, ya he visto tu salvación, recoge a tu siervo. Ya estaba contento de ir con Dios, de partir, de regresar a casa. Nosotros tenemos que tener este gozo que viene del Espíritu Santo. Amén. Y mire lo que dice adelante: y tenemos que tener paz. ¿Se da cuenta? Paz es bien importante. Si nosotros nos estresamos, si nosotros nos enojamos, la paz la hemos enterrado, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento del mundo. Amén. Hemos visto gente que sale de las congregaciones peleándose de afuera, insultándose, gritándose. Entonces hay más carnalidad que espiritualidad. ¿Qué es lo que hace falta? Paz. Acuérdense, la paz viene de Cristo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Mi paz te dejo y mi paz te doy. ¿Por qué carecemos de paz? Porque no estamos creciendo espiritualmente. ¿Se da cuenta? No importa, le digo, no importa las aflicciones. Debemos de tener ¿qué? Paz. Es bien importante. Debemos tener paciencia. Muchas veces somos impacientes. El fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Paciencia. Se llama dominio propio también. Si no tenemos dominio propio, muchas veces no tenemos paciencia. Tenemos que tener ¿qué? Dominio propio. Entonces es importante, este es el fruto de ¿quién? El Espíritu Santo, acuérdense. Tenemos que ser benignos. Si no encajamos, entonces quiere decir que andamos más en la carne que en lo espiritual. Benigno es una persona que siempre es bondadosa. Si tú me haces algo, yo tengo que ser benigno contigo. ¿Me explico? Siempre tenemos que ser benignos. Yo he escuchado: ya no voy a ayudar a nadie porque siempre me pagan mal. No, tú sigue ayudando. Cada vez que tú ayudas, estás ahorrando en el reino de los cielos. Y ese ahorro que tenemos en el reino de los cielos, nadie nos lo quita. Y ese ahorro se transmite a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, hasta las 1000 generaciones. Es la promesa de Dios. Yo no puedo ser malo, yo debo de ser bueno, yo debo de ser benigno. En el mundo se dice de que se muera el vecino, que me muera yo, que se muera el vecino. Y en el amor de Dios, dice la palabra de Dios que no hay más amor tan grande que aquel que da su vida por su amigo.
Ahora Jesús la dio por sus enemigos. Entonces cuando leemos esto vamos a ver si estamos adquiriendo madurez espiritual. Amén. Amén. Tenemos que tener bondad, casi lo mismo de benignidad, ser bondadoso con la gente. Debemos de tener ¿qué? Fe. ¿Cuándo vamos a decir que tenemos fe? En los momentos que son difíciles, que son cruciales, ahí se manifiesta la fe. Cuando no tengo yo un motivo, yo es fácil que diga yo tengo fe. Si yo traigo dinero, yo tengo fe porque no me falta nada. Hubo un pastor que vino de Guatemala y era un hombre que siempre traía bastante dinero en su bolsa. Pero cuando vino a los pies de Cristo y Dios le envió aquí a San Antonio, él testifica y dice, yo vine a aprender lo que es fe porque no traía ni un centavo en su bolsa. Y pasaban hambres, aflicciones. Pero él siempre confesaba, tú eres el que me ayudas, el que me sostienes, tú eres el que me sacas adelante. Y nunca le faltó nada. Entonces debemos tener ¿qué? Fe. ¿Amén? Ahora bien, ser mansos. ¿Tener qué? Mansedumbre, no te pelees con la gente. Una persona que no es mansa se pelea con toda la gente. Entonces el fruto del Espíritu Santo se llama mansedumbre. Ser mansos. Cuando alguien se te cruza, vas manejando y se te cruza, no lo insultes ni hagas señales con la mano, bendícelo. Bendícelo. Y esa palabra va a llegar. Nos pasó a mi esposa y a mí una vez en el centro. Veníamos del centro y cruzamos la calle y venía un carro, se frenó, era una mujer que venía manejando y tocó el claxon, me dijo no sé qué cosas, volteé, le dije, God bless you. Y nos cruzamos mi esposa y yo, y cruzamos y ella se para y me grita, ¿qué dijiste? Volteé y dije, te dije, God bless you, Dios te bendiga. Oh, se cayó la boca y un segundo después dice, God bless you, you too, que Dios te bendiga a ti también. ¿En qué caemos? Mansedumbre, templanza en los momentos difíciles. Y si contra tales cosas no hay ley en lo absoluto. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. O sea que los que somos de Cristo nos hemos muerto al pecado. Nos hemos muerto a la carne, a lo que acabamos de leer que es la carne, los frutos de la carne, para tener el fruto del Espíritu Santo. Dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, o sea el Espíritu Santo, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí tenemos precisamente la señal de si somos espirituales o somos carnales. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Mira lo que dice Génesis 6:8. Les dije que les iba a comentar lo que era la gracia. Génesis 6, versículo 8. Amén. Amén. Léalo, por favor. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Y porque halló gracia, fue bendecido él, fue bendecida su familia, su descendencia, y él fue el eslabón para el nuevo mundo. Entonces quiere decir que si nosotros hallamos gracia ante Dios, mi familia, mi casa, mi descendencia van a ser bendecidas por Dios. Porque hemos hallado gracia ante los ojos de Dios. Entonces mi familia va a ser bendecida. Mi hogar va a ser bendecido. Mis hijos van a ser bendecidos. Mi descendencia va a ser bendecida. Porque si leemos después del diluvio, vamos a encontrar que la descendencia de Noé fue bendecida porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios los cuidó y los liberó dentro del diluvio. Y no permitió que el agua del diluvio se metiera en el arca. No permitió que el arca se hundiera. Los cuidó, los protegió. Estaba la cobertura de Jehová sobre la vida de ellos. Amén. Porque Noé era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre pacífico. Era como Job, un hombre pacífico. Era como Daniel, un hombre pacífico, dice la palabra de Dios. Entonces damos cuenta que cómo tenemos que ser nosotros. ¿Personas qué? Pacíficas. Bien importante. Esos ya son ejemplos los que estamos dando. Eliseo fue una persona también que quería de Dios. Si usted ha escuchado del profeta Eliseo, Eliseo fue un hombre campesino, un hombre que se dedicaba a la siembra, estaba en el campo, pero amaba a Dios. Y un día Dios envió a Elías a hablar con Eliseo, porque Eliseo se quedó en el lugar de ¿quién? De Elías. Miren Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Segunda de Reyes. Capítulo 2, versículo 2. Dice: y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. ¿Qué es lo que quería Eliseo? Eliseo quería la bendición de Dios, no podía ni quería dejar a Elías. Bien pudo haber dicho Eliseo: ok, aquí te espero, Elías. ¿No? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Amén. Por segunda ocasión, versículo 4. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. ¿Qué estaba deseando Eliseo? Un crecimiento espiritual. Quería de Dios, quería lo que tenía Elías. Versículo 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron ambos, caminaron juntos. Por tercera ocasión, insiste Eliseo en no dejar a Elías. Quería un crecimiento espiritual, y lo vemos en el versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué quería? Una doble porción del espíritu que estaba sobre Elías, lo quería Eliseo. Amén. Él quería un crecimiento espiritual, él quería servir a Dios. Y dijo Elías: no te voy a dejar, en absoluto. Yo deseo lo que tú tienes, pero no nada más lo que tú tienes, lo deseo doblemente.
Entonces la palabra de Dios nos enseña a nosotros qué es lo que nosotros debemos de desear. Ya no es leche espiritual, sino son manjares, es crecimiento. Muchas veces la iglesia se ha estancado en tantas cosas que lo que menos hay es el movimiento del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que trabajar para Dios y que haya un fluir y un mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras casas, en la iglesia, donde sea que vayamos. Sí, mi Dios. Es bien importante que cuando usted pasa junto a la gente sienta la presencia de Dios. Si usted se va al supermercado, se va a un restaurante, la gente sepa que usted es hijo de Dios, hija de Dios, y vengan y hablen con usted. Usted sabe de Dios, usted conoce de Dios, usted habla de Dios. Oh, yo necesito oración, necesito sanidad, oh, estoy afligido, estoy afligida. Y usted no trae un anuncio. Usted trae la unción del Espíritu Santo. Eso se llama crecimiento espiritual. Eso es bien importante. Muy raramente sucede esto, que yo oigo en las iglesias. Sí lo escucho, pero es un porcentaje pequeño. Y toda la iglesia, todos nosotros deberíamos pasar siempre estas bendiciones. Amén. Siempre. Yo estaba comprando y él se acercó y me dijo, ore por mí. Una vez mi esposa y yo íbamos al hospital, íbamos a orar por alguien. Entramos al hospital, había gente alrededor, pero por allá viene un policía, pero rápido, caminando rápido. Y viene y se para ante nosotros. No lo conocíamos, dije, ¿qué problemas hay? Pensé, no le dije nada. Y nos dijo, ustedes son cristianos. Dijimos, sí, oren por mí, yo necesito oración. Ese es el crecimiento espiritual. ¿Quién le dijo a él que éramos cristianos? El Espíritu Santo. Y él lo trajo para que nosotros oráramos por él. Así como cuando la persona conoce a la gente que anda marihuana y drogadita en el camino, el Espíritu Santo hace que nos reconozcan como hijos e hijas de Dios, ungidos con el Espíritu Santo, no con una religión. Crecidos espiritualmente, no carnalmente. ¿Me explico? Es bien importante esto. Es el crecimiento espiritual. Si nosotros vamos al restaurante y peleamos con el mesero, usa el Espíritu Santo, lo dejamos afuera. Y entró nada más la carne, a comer carne. ¿Se da cuenta? ¿Qué necesitamos? Crecimiento espiritual. Una vez más, ¿qué necesitamos? Crecimiento espiritual. Aleluya. Y el crecimiento espiritual va a hacer que se muera, ¿qué? Lo carnal. Amén. Entonces vamos a ver aquí en Daniel, vamos a ver un último ejemplo. Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. ¿Cómo es que actúa una persona que ha crecido espiritualmente? En los momentos difíciles. No en los momentos fáciles, en los momentos ¿qué? Difíciles. Daniel capítulo 3, versículo 17. Amén. Daniel, síguelo. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. 18. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, y tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. ¿Se da cuenta? Mire usted, habían ordenado que todos tenían que bailar y danzar en frente de una estatua que había mandado hacer ¿quién? Nabucodonosor.
Y el que no lo hiciera iba a ser echado en el horno de fuego. Entonces alguien le dijo a Nabucodonosor: aquí tenemos unos judíos que no se postran ante tu estatua y no danzan ni bailan al son del pandero, de los instrumentos musicales. Y los mandaron llamar a Ananías, Azarías y Misael, 3 judíos. Y le dijeron: cuando escuches la música, en pocas palabras, le danzarás y te postrarás ante la estatua. Y mire lo que dijeron ellos. Versículo 17. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. El 18. Oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos tu estatua que has levantado. Esas son personas que han tenido crecimiento espiritual, que se niegan a alabar esfinges, que detrás de cada esfinge existe ¿qué? Un demonio. Yo voy a alabar a mi Dios, a Jehová de los ejércitos, yo voy a alabar a Jesucristo, yo voy a alabar al Espíritu Santo. Esto es un crecimiento espiritual. Esto tiene que existir entre nosotros. Tiene que haber esa decisión, esa madurez. Ya no podemos nosotros andar entre los ídolos. Ya no podemos nosotros andar entre los brujos. No podemos andar entre los hechiceros. No podemos ni debemos. Si queremos crecer espiritualmente, ya no debemos de andar ahí. Hay muchos ejemplos que tengo aquí, pero quise poner este ejemplo para ver hasta dónde debe llegar nuestra madurez espiritual después de que vimos los frutos de la carne y los frutos espirituales. Ahora nuestra madurez hasta dónde nos lleva en los momentos de conflicto, que es importante. No podemos ser arrastrados a los ídolos. No podemos ser arrastrados por los psíquicos que nos lean la mano, el futuro y nos avientan al infierno. No podemos ser arrastrados por los frutos de la carne. No debemos permitirlo. ¿Quién vive dentro de nosotros? Espíritu Santo. ¿Dónde está el templo? Somos nosotros. ¿Te explico? Nosotros somos el templo donde mora el Espíritu Santo. Antes fue un templo hecho de mano. Ahora es un templo hecho de Dios. Y existe un templo donde vamos a ir al reino de los cielos después. Amén. Amén. Un aplauso a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus cosas. Le voy a leer nada más que dijo Habacuc. Le voy a leer la oración de Habacuc, capítulo 3, versículo 17, 18 y 19. Se la voy a leer. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. No importa lo que debe pasar, lo que yo he decidido, dice Habacuc, que Jehová es mi Dios. Amén. Que Jesucristo es nuestro Dios. Es el mismo. No hay dos dioses, es un solo Dios. Y que Él mora dentro de nosotros, que es su Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Denle el último aplauso a Dios en este momento, con todo su corazón, con toda su alma, en el nombre de Jesús. Voy a orar, vamos a orar. Dale gracias. Padre amado, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu palabra, por tu presencia.
Dígale a Dios, yo quiero crecer espiritualmente. Quiero tener una relación cercana con usted, mi Dios. Y quiero, Padre amado, que lo carnal se muera en mi vida. Los odios, los pleitos, los malos pensamientos, los celos, la ira, todo lo que sea carnal, Padre, quiero que se muera en mi vida. Usted que lo está viendo por televisión, dígaselo, Dios. Dios lo está viendo. Dios lo está tomando en cuenta. Usted no puede esconder su corazón en la presencia de Dios. Padre bendito, toca, Señor, a cada uno de todos nosotros y los que están escuchando, Padre amado, a través de la televisión. Alcánzalos, Señor. Sánalos, levántalos, restáuralos. Rescátalos, Dios amado, de las garras de Satanás. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén.